Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Vamos a empezar con Gálatas capítulo 4. Sí. Hacer un repasito así, alcanzamos a ver cómo está el versículo 9 y ya, hace 8 días Sofía no vino, ¿no? Pero tampoco no avanzamos mucho. No, fue un repaso del pastor, fue un repaso de lo que se vio, que el hermano Jaime no entendía. Entonces vamos a ver el capítulo 4. Nos dice que en este capítulo todavía nos encontramos en la justificación por la fe, Amén. donde habrá nacido nuestra ilustración principal. ¿Verdad que hablamos de Abraham, de que él fue justificado por la fe, que aún no existía la ley, pero algo más que nos viene a través de la fe en Cristo, que no hubiéramos logrado por medio de las obras de la ley, es ser nosotros hijos de Dios, ¿no es cierto? Amén. La ley no nos hace hijos, solo la gracia, la posición que tenemos en ella como hijos. Espiritualmente hablando, que somos como niños que tenemos que crecer hasta llegar a la madurez. Entonces Dios nos da la posición de hijos maduros, adultos. ¿Se acuerda que también habíamos hablado de cómo era en esa época los niños maduros? Entonces vamos a mirar Gálatas 4:1. 4:1. Amén. Lo que quiero decir es que mientras el heredero es niño, es como si fuera un esclavo, aunque sea el dueño de todo. Amén. Ahí se usa la palabra niño, Amén. que es la palabra nepios en griego. Nepios. N-E-P-I-O, nepio. ¿Qué significa niño pequeño que aún no puede hablar del todo? Entonces, regresando a los tiempos y costumbres romanas, que ya habíamos mirado eso, para entender cuando nacía un niño en la familia, que el siervo o el esclavo lo cuidaba, ¿se acuerda que hablamos de todo eso? Eso significa ese niño, que tiene un tutor, y ahí está diciendo la palabra. El esclavo. Ajá. Dice que el niño, pues como todavía es un niño, necesita como de un tutor, de uno que lo guíe. A medida que el niño va madurando, pues allá ya lo nombran mayor. Eso, y que eso lo decide el padre. Exacto, ya cuando el niño es maduro. ¿Qué dice el versículo 2 de Gálatas 4? Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. ¿Sí? Eso ya también lo habíamos visto, Amén. ¿no es cierto? Que era el tiempo en que el padre reconocía que su hijo era capaz de tomar sus decisiones por sí mismo. Entonces ya le permitía ocupar la posición de un hijo maduro. Que podía ser inclusive a los 10, Sí, 12, o sea, exactamente. la decisión la tomaba el padre, De acuerdo a la capacidad del niño. de lo que hubiese aprendido, ¿sí? Sí. Porque aquí nosotros somos mayores a los 18, pero en esa época romana, porque yo me imagino que ya habrán cambiado también las leyes. Sí. Entonces dice que ellos, y cuando ya eran maduros, hacían una celebración, o sea, como cuando celebran acá, uno se estudia y entonces le hacen el grado, algo así le hacían al niño. Esa es la misma celebración que hacen los judíos, ¿sí? Sí, dice que es conocida como la toga virilis, o sea que se le otorgaba al joven una posición de hijo, le colocaban una capa, es una ceremonia como cuando uno se gradúa. Entonces al niño ya, para darle la posición de hijo maduro. De esa manera lo hacían ellos. Dice también que ya cuando el niño era maduro le ponen el manto, le ponen un anillo también de autoridad. Y ya, entonces ya el esclavo ya sale de ahí, ya el esclavo no lo puede guiar, porque el niño ya
esta no. Sí, que dice Gálatas 4:13. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Amén. Sí, éramos esclavos pues, de la ley, ¿no es cierto? Antes de que viniera Cristo. Entonces estar bajo las normas o principios del mundo, ¿cierto? El contexto quiere decir que estábamos bajo la ley antes de que viniera Cristo. Que dice Gálatas 4:4. Pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Amén. Entonces dice que al llegar el momento determinado por Dios, el Padre envió a su Hijo, nacido de una mujer, bajo la ley. O sea, Cristo nació bajo la ley. Jesús como ser humano era judío y tenía una naturaleza humana perfecta y también era un Dios manifestado en cuerpo humano. Pero él vivió bajo la ley judía. Por eso él dice que él no vino a trancar la ley, sino a cumplirla, ¿no es cierto? Él decía eso, porque o sea, él se sometía a las leyes que habían terrenales. Gálatas 4:5, ¿qué dice? Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Amén. Entonces dice, Dios tuvo un doble propósito aquí de enviar a su Hijo, ¿cierto? Tuvo un doble propósito. El primero era rescatar a los que se encontraban bajo la ley. Y el segundo, que pudieran recibir la adopción como hijos. Él tuvo un doble propósito, para sacarnos de la ley y para adoptarnos como sus hijos. Hacernos sus hijos, hijos maduros. En griego, la palabra adoptar era dice huitoisia, que es Huiothea. S-I-A, que significa colocar como hijo, o sea, capaz de comprender la verdad divina, en griego, ¿no? Entonces, como hijo maduro ya. ¿Qué se quedó, Sofía? La palabra griega. Colocar como hijo. Entonces vamos a ver 1 Corintios 2, versículos 9 y 10. 1 Corintios, ¿qué? 2, versículos 9 y 10. 2, 9 y 10. Amén. Pero así está escrito: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Pero Dios nos ha mostrado eso por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo sabe todo, incluso los secretos más profundos de Dios. Amén. Entonces, por eso dice que nos coloca como hijos capaz de comprender la verdad divina. Ahí nos está explicando que es por medio del Espíritu Santo. Amén. Dice, puede ser interpretada solamente por el Espíritu de Dios y hasta él la interpreta, él no la interpreta para que el ser humano la entienda, ¿no es cierto? O sea, por medio del Espíritu Santo entendemos muchas cosas que antes no conocíamos. O sea, como que el Señor nos abre el entendimiento, nos da discernimiento. Entonces dice que, bueno, que el Espíritu Santo es el único que puede interpretar para nosotros la palabra de Dios. Iremos en Isaías 64:4. Amén. Dice, desde hace mucho tiempo que nadie ha oído, escuchado ni visto un Dios
que no seas tú obre en favor de los que esperan en ti. Amén. Entonces dice que ni un ojo ha visto, ¿sí? Todo eso ha sido revelado por el Espíritu Santo a nosotros. ¿Qué dice Gálatas 4:6? Amén. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Amén. Entonces aquí Pablo nos dice que la frase por cuanto sois hijos, ¿cierto? Amén. Es una enérgica declaración. ¿Sí? El Señor nos está dando una posición de hijos por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice Romanos 8:16? Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y se asegura que somos hijos de Dios. ¿Sí vio? El Espíritu nos asegura. ¿Qué dice Romanos 8, del 11 al 14? El mismo 8, del 11 al 14. Amén, dice. Dios resucitó a Jesús de la muerte, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre, pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Amén. Sí, entonces ahí Pablo nos está mostrando que es por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que levantó de los muertos a Jesús, que también está en nosotros. Que no es por la mente, o sea, la mente de la carne, ¿no es cierto?, no es por el Espíritu. Entonces dice, todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Amén. La palabra Abba es un término arameo para padre y es un diminutivo utilizado por los niños pequeños para dirigirse a su padre y revela intimidad y confianza. Gálatas 4:7, ¿qué dice? Amén, dice. Entonces ya no eres esclavo, sino hijo, y por ser hijo, Dios te ha hecho su heredero. Amén. Ya no somos esclavos, sino hijos y también herederos. Amén. Entonces dice, el Espíritu Santo nos da la experiencia de ser un hijo de Dios y por él podemos clamar. Y por él podemos clamar. Podemos llamar a Dios nuestro Padre porque el Espíritu da testimonio de nuestro espíritu. El hecho de que nunca lleguemos a ser santos perfectos de Dios, pero sí podemos vivir la experiencia de ser hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Gálatas 4, 6 y 7. Ya lo habíamos leído, ¿cierto? Sí. Gálatas 8. Pablo ama a los creyentes de Galicia. En el pasado, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de dioses falsos. Amén. ¿Sí vio? Ahí dice Pablo. Acá en esta versión dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Eso es idolatría, ¿no es cierto? Y nosotros vivíamos así. Entonces Pablo habla que los Gálatas antes habían sido idólatras. Asia Menor estaba entregada completamente a la adoración a los ídolos. Y miremos Primera de Corintios 12:2. Amén. 12. 12:2. Amén. Primera de Corintios 12:2. Recuerden la clase de vida que tenían cuando no eran creyentes. Se dejaban influenciar y se guiaban por ídolos mudos. Amén.
12:2, primera. ¿Qué dice Gálatas 4:9? 4:9. Pero ahora conocen el verdadero Dios. Mejor dicho, ahora Dios los conoce. Entonces, ¿por qué vuelven a esas reglas elementales, inútiles y débiles que tenían antes? ¿Quieren ser esclavos de ellas otra vez? Sí, porque los gálatas querían Volver. atrás, porque como los judíos entonces les estaban diciendo que para ser salvos tenían que hacer obras, ¿no es cierto? Y Pablo ya les había enseñado que era el ministerio de la gracia. Y ellos ya querían como retroceder, por eso les dice, quieren volver a ser esclavos. Y a veces nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Vamos a algún lugar, pero es que ya, o sea, sí siempre queremos meter como leyes de hombres, porque son ni siquiera de Dios. Lo condenamos, hacemos, decimos. Y Dios no nos llamó a eso. Él nos quiere ser, somos libres, sencillamente por la fe somos libres. Pero la gente a veces nos quiere como esclavizar, sí. Y el Señor dijo que no. ¿Qué dice Gálatas 4:10? 4:10 dice, ustedes están celebrando ciertos días, meses, estaciones y años. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, dice. Entonces, ¿qué dice? O sea, ahí está diciendo, perdón, pastora, ustedes están celebrando ciertos días, meses, estaciones y años. O sea, lo que él quiere decir es que ¿por qué estaban celebrando eso? El sábado, o sea, quizás decirles que guardaban los días de fiesta se refería al sábado o el día de reposo, porque eso lo hacían los judíos, Sí. y todavía creo que lo hacen, que es el sábado, ¿cierto? Sí. Y en ese día se supone que ellos no comen, no hacen nada, porque es un día de reposo. Sí. Entonces Pablo les está diciendo, pero es que ya vino el Señor Jesucristo y esa ley ya abolió. Entonces ellos guardaban, miremos Colosenses 2:16. ¿Colosenses qué, perdón? 2:16. Entonces, en cuanto al día, se refería al día de reposo. En los meses se refería, señora, 2:16. Colosenses 2:16. Dice, por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades tales como las fiestas de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso. Entonces, ¿a qué se refería? Decía que los días era para el día de reposo. Que los meses se refería a la práctica de celebrar la luna nueva. ¿Se ve que ahí está hablando de la luna? Que era una costumbre de los israelitas en la época de los reyes. Los profetas advertían al pueblo en contra de esas prácticas. Los tiempos, las estaciones se referían a las fiestas de Israel. Dios había establecido 7 fiestas, ¿se acuerdan que las hemos visto? Que era la de los panes, la de la Pascua, que más se celebraban en esas 7 fiestas que hacían durante el año. Los panes sin levadura era una, la Pascua, las primicias, bueno, todo lo que a veces el pastor nos cuenta. Entonces, a eso se refería Pablo, a que celebraban los días, los meses y los años, ¿sí? Y las fiestas son la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la semana, el día de la expansión, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cosechas. Esas eran las fiestas. A eso se refería Pablo en ese versículo. Y pues los gálatas, ¿qué tenían que ver con eso? Si eso era de los judíos, ¿cierto? Y ellos querían devolverse a la ley. A la ley. Sí, porque pues, ¿qué dice Gálatas 4:11? 4:11. Dice,
Me temo que todo el trabajo que he hecho por ustedes no haya servido para nada. Amén. O sea, dice, me temo que vosotros hayan trabajado en vano, o sea, que yo haya trabajado en vano con vosotros. Todo lo que les enseño, Se les olvidó. y ellos se querían retroceder. Se querían volver judíos prácticamente. Entonces dice ahí Pablo. Pablo estaba diciendo, ¿Quiere una silla? no, tranquila. Pablo estaba diciendo que creía que había perdido el tiempo con ellos, considerando que ellos habían sido salvos por la gracia, ¿no es cierto? Y su retroceso a la ley era como haber regresado a la idolatría. Entonces dice, les recuerda que habían conocido a Dios por la fe en Jesucristo y no por medio de la ley. Ahora una parte personal del apóstol Pablo entre los versículos 12 al 18. ¿La leo? Sí, señor. Hermanos, les ruego que se adapten a mí, así como yo me he adaptado a ustedes. No me han hecho ningún mal. Los visité por primera vez debido a que estaba enfermo. En ese tiempo les anuncié la buena noticia de salvación. Mi condición física era una molestia para ustedes, pero no me despreciaron ni me rechazaron. Al contrario, me recibieron como si yo fuera un ángel de Dios, como si yo fuera Jesucristo mismo. En este momento estaban muy felices. ¿Dónde está esa alegría ahora? Yo soy testigo de que hasta se habrían sacado los ojos para dármelos si hubiera sido posible. ¿Acaso me han convertido en su enemigo por decirles la verdad? Esa gente está haciendo todo lo posible por caerles bien, pero no tienen buenas intenciones. Quieren apartarlos de nosotros y que los sigan a ellos y a nadie más. Es bueno que la gente se interese por ustedes, si su interés tiene buenas intenciones, y es bueno que el interés exista todo el tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Estoy presente con vosotros, ¿sí? Ahí Pablo les está hablando que lo aceptaron como él porque él padecía una enfermedad, que es lo que él llama el aguijón, ¿cierto? Sí. Que era una enfermedad en los ojos que le salía como materia. Sí. Esa era la enfermedad de Pablo, le salía materia, entonces él tenía que... Y eso de pronto causaba repudio, ¿no? Pero él dice que ahí lo amaban, lo aceptaron como él era. Y ahora lo están rechazando. ¿Sí? Dice, ¿por qué? Porque se están dejando convencer de esa gente. O sea, ¿de quién? De los judíos. Cuando Pablo no estaba, ellos iban y les predicaban y ellos querían volver. Entonces, cuando yo estoy presente, ustedes son unos, pero cuando no. O sea, estaban ahí en doble ánimo, ni para allá ni para acá. Entonces, eso era lo que Pablo les decía. Entonces, les pidió que se identificaran con él, ¿cierto? Los gálatas habían estado escuchando a los falsos maestros y miraban a Pablo como un enemigo por haber dicho la verdad. Ahí está diciendo Pablo. Pablo les hizo un llamamiento basándose en la enfermedad. ¿Sí? Ahí dice en el versículo 13 que sufría una enfermedad que había descrito como un aguijón. La enfermedad de Pablo lo hacía muy atractivo ante la gente. Claro, eso llamaba la atención, ¿no es cierto? Que él esté los ojos a toda hora como con esa y el Señor nunca lo sanó de eso. Y él quedó enfermo cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo. Y él se levantó y todo, pero siempre tuvo esa enfermedad. Nunca fue sano. Por eso él dice que ese aguijón. Entonces dice, el aguijón del cuerpo era una enfermedad de la vista que daba un aspecto desagradable y que era algo común en esa parte del mundo, allá en Asia. En esa época se caracterizaba por brotar pus de sus ojos. Usted se imagina que todo el tiempo le esté saliendo a uno terrible. ¿No? ¿Los judíos son los mismos israelitas? Sí, señor. Entonces Pablo les recordó que ellos lo habían ignorado, o sea, al principio lo aceptaron con su enfermedad, con todo, pero ahora ya no lo querían, ya lo veían como un enemigo, ya no querían a Pablo, porque les decía la verdad, porque se quieren volver, porque... Entonces, bueno, dice que los falsos maestros
que presumían de lograr muchos convertidos, Pablo tuvo que decirle a los creyentes. O sea, Pablo tuvo que ponerlos, o sea, fue de una, les dijo, bueno, ustedes fueron salvos por la fe, no por la ley, porque se quieren. Y les decía la verdad y ellos ya no les gustaba. ¿Qué dice 2 de Corintios 12 al 15? Hay 2 de Corintios 12, 15. Amén, dice. 14. 14, 15 o 15. Dije el pie porque soy malo. Ok. ¿Es del 12? ¿Corintios 12? Sí, Corintios 12. Que habla de lo... 15. Sí, pero vamos a leer desde antes porque le está hablando del cuerpo, ¿no es cierto? Que todas las cosas. Entonces leámoslo desde el 8 hasta el 15. Amén, dice. Le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esa dolencia, pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. También me alegro de las debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. He estado hablando como un tonto, pero ustedes me han obligado a hacerlo. Ustedes son los que deberían hablar bien de mí. Aunque yo no sea nada, tampoco soy en nada inferior a esos superapóstoles. Con las señales, milagros y maravillas que he hecho, les he demostrado pacientemente a ustedes que soy un apóstol. ¿En qué los he tratado a ustedes menos que a las otras iglesias, excepto en que no he sido una carga para ustedes? Discúlpenme si los ofendo. Ahora estoy listo para visitarlos por 3.ª vez, pero no seré una carga para ustedes. No busco lo que ustedes tienen, sino a ustedes mismos, porque no son los hijos los que tienen que ahorrar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Me siento feliz de gastar todo lo que tengo, incluso a mí mismo, para ayudarlos. ¿Será que entre más los quiero, menos me quieren ustedes? Amén. Sí, que Pablo les está diciendo. Entre más los amaba, menos los quería. Sí, por eso. Y como padre él les estaba dando, ¿no es cierto? Entonces por eso él les está diciendo. Ese mismo grupo de judaizantes que había ido a Corinto, imagínense, él iba a una iglesia y daba la palabra y los judíos esperaban que Pablo se fuera y llegaban también a evangelizarlos, pero a meterles allá sus leyes. Entonces ese mismo grupo de judaizantes que iba a Corintio, los creyentes de aquella ciudad, también habían amado a Pablo, esos mismos, imagínense. Y él les tuvo que advertir de los falsos maestros, de las sectas que se estaban surgiendo. Y él les advertía, pero ellos se enojaban porque Pablo les decía, porque les resultaba atractivo lo que los otros le hablaban, ¿no es cierto? Y a veces nos pasa lo que nos gusta escuchar, ¿cierto? Ay, no, eso era para mí. Y cuando nos están diciendo otra cosa, entonces no nos gusta, cuando nos dicen la verdad. Entonces eso era lo que estaba diciendo Pablo, antes me amaban, y ahora, o sea, lo aceptaron como era y después ya le estaban criticando, juzgando, señalando. Y él dice, pero porque iba a ser una carga, él no iba a que le dieran, sino él trabajaba y iba a ir a visitar las iglesias, a enseñarles la palabra. Entonces, y él les estaba diciendo que se estaban levantando sectas, que tuvieran cuidado, pero pues ellos no querían como aceptar el error en el que estaban.
Les advertía de los apóstoles. ¿Se acuerda que dice que los superapóstoles? Ahí escuché la palabra. Entonces, a los Gálatas y a los Corintios. O sea, él estuvo en las dos iglesias. Y entonces, ¿qué dice Gálatas 4:19? Dice: hijos queridos, otra vez sufro por ustedes como una madre que da luz hasta que en realidad sean como Cristo. Cómo quisiera estar ahora entre ustedes y hablarles de otra forma, pero como está la situación ahora, yo no sé qué más decirles. Se quedó sin argumentos Pablo. Pues, todo lo que les decía ahí. Y así es la gente. O sea, Sí. no se da cuenta que usted les dice, les habla por aquí, por allá. Sí, es que la Ya que más les dice. y eso que les hace el Señor, ¿se acuerda el Señor del cáncer que iba allá a la casa de paz? El Señor lo sanó de un cáncer terminal. Por eso. Y ya usted le dice y le dice, pero... Yo le dije al Señor, yo no lo voy a volver a llamar. Ujú. Entonces acá Pablo nos va a hacer una alegoría de Agar y de Sara. Nos va a poner como ejemplo Agar y Sara. Dice que es un contraste que encontramos entre estas dos mujeres. Agar dice, toda referencia a ella representa la ley. Y Sara, toda referencia a ella representa la gracia. Juntas tuvieron hijos de Abraham, ¿cierto? Porque Agar era la esclava, sí, juntas tuvieron hijos de Abraham. Porque el Señor le había dado una promesa a Abraham de un hijo. Y Sara pensó que si le daba su concubina o como, no sé, como su ama de compañía, o sea, ella pensó ayudarle a Dios. Y como ella era estéril, le dijo, pues entonces tome mi empleada, pongámoslo en ese, y tenga un hijo con ella, porque debe ser de esa manera que el Señor nos va a bendecir, ¿cierto? Ella ayudándole a Dios, y pues el viejito ni corto ni perezoso pues le dio la chica, pues. Él fue allá, entonces ella quedó embarazada de Ismael. Pero el Señor no le había mandado a hacer eso, ¿cierto? Porque él le había dado una promesa que le iba a dar una descendencia. Después de los 13 años más o menos que tenía Ismael, Sara quedó embarazada. O sea, cuando él se metió con Agar tenía 75 años, más o menos 70, casi 80. Porque a los 100 años Abraham tuvo a Isaac y Sara ya tenía 90. Entonces, por eso Pablo los trae aquí para mostrar que uno era el hijo de la esclava y el otro era el hijo de la libre, ¿cierto? Entonces, eso era lo que él quería ahí que uno entienda. Entonces dice así, que encontramos un contraste entre las dos. Y dice, hijitos míos, cuando habla aquí, que ya no sé qué decirles, ¿no es cierto? Porque quieres volver. Dice que es una palabra griega que se llama teknia, T-E-K-N-I-A, teknia, que se refiere a los recién nacidos. Él tenía un corazón sensible y se comparaba como una madre. O sea, ya Pablo, de tanto decirles, de regañarlos, ya como que mejor cambió la estrategia para hablarles como una mamá cuando le está hablando a sus hijos. Y entonces les está diciendo, ya no sé qué más decirles, o sea, ya como con ese amor que él tenía para que no se perdieran, no se desviaran. Que dice Gálatas 4:20. ¿4:20? Sí. Ah, yo ya lo había leído. Sí, quisiera estar con vosotros. Como quisiera ahora. estar ahora entre ustedes y hablarles de otra Ok. forma, pero como... Entonces Pablo desea haber estado presente, ¿no es cierto? Porque se supone que estas cartas que él está escribiendo es porque él ya estaba en la casa. Ya les había hablado, ya tal vez empezó a escribir, que como quería estar allá con ellos, para hablarles de forma diferente, porque estaba muy preocupados por ellos. ¿Sí? Entonces había usado al principio un lenguaje fuerte y severo, pero ahora él decidió, bueno, vamos a cambiar la estrategia. ¿Qué dice Gálatas 4:21? Dice, ¿algunos de ustedes quieren estar bajo la ley? Díganme, ¿ustedes saben lo que la ley dice?
Es que ellos no entendían tampoco ni qué era realmente la ley, ¿no es cierto? Porque la ley es usted comete una infracción, tiene un castigo. Para ellos les parecía, no sé, chévere, como los jueces antes, quién sabe cómo se la presentaba. Para ellos era interesante. Entonces él les decía, quieren volver porque no saben ni siquiera qué es la ley. Porque es que ellos no eran judíos. Ellos fueron idólatras, fueron de todo. Ellos no sabían ni qué era la ley. Entonces dice que le habla de los 10 mandamientos, de un sistema legal, ¿cierto? Y les dice que no mencionan el castigo. Ellos le hablan de la ley, pero no les mencionan que si la infracción había un castigo. Entonces ellos le hablaban de que hay que hacer, pero no, o sea, que había un castigo por incumplir la ley. Entonces él dice que, observando lo que sucedió cuando Dios llamó a Moisés a la montaña, o sea, él se vuelve hacia Génesis a contarles, empieza a decirles qué era de dónde venía la ley y para qué era. Entonces veamos Éxodo 19. Medio sueño. Es que nos levantamos temprano. Y yo mucho más. Éxodo, ¿qué hermano? 19, versículo 16 al 21. Amén. Dice, ¿Qué dice Isaías? en la mañana del tercer día, una nube muy densa se colocó sobre el monte. Cayeron truenos y relámpagos, y se escuchó el fuerte sonido de una trompeta. Todos los que estaban en el campamento temblaron. Moisés llevó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había bajado sobre él entre fuego. El humo subía como de un horno, y todo el monte temblaba. El sonido de trompetas se hacía cada vez más fuerte mientras que Moisés hablaba con Dios y él respondía con truenos. Sí, Ah, ¿empieza hasta el 21? sí, sí, hasta el 21. Sí. El Señor bajó hasta la cima del monte Sinaí y llamó a Moisés, el Señor para que subiera. Entonces Moisés subió. El Señor le dijo a Moisés, baja y adviértele a la gente que no se acerque ni trate de pasar el límite para mirar al Señor, pues si lo hacen, muchos morirán. Sí, esa es una parte de la ley. O sea, ellos le contaban una parte, pero no decían la otra. Ahí mismo en el capítulo 20, 18 al 19. ¿De De Éxodo, sí, 20, 18 y 19. ¿18 y 19? Éxodo, ¿verdad? Sí, señora. Todos vieron los relámpagos y escucharon los truenos y el sonido de la trompeta. Además vieron el monte cubierto de humo. Temblaban de miedo y se mantuvieron alejados. Luego le dijeron a Moisés, si quieres hablar con nosotros, te escuchamos, pero por favor no deje que Dios nos hable, porque si lo hace moriremos. Era fuerte, ¿no? Claro, la presencia del Señor. Entonces Pablo les empieza a contar la historia, ¿no es cierto? Porque los judíos decían una cosa, pero no contaban realmente todo. Entonces estamos en la condición y posición de pecadores perdidos, les decía Pablo, sin capacidad para seguir y obedecer. Romanos 8:6. Romanos 8:6. Amén.
Dice la palabra del Señor, el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Amén. Acá dice, los que ven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí vio? Entonces Pablo les está diciendo todo eso. Dice que la mentalidad pecaminosa es enemistad contra Dios. Y el sistema que opera en el mundo está en contra de Dios. Romanos 8, versículo 7, que sigue ahí. ¿El 7? Sí. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Amén. Entonces Pablo les está diciendo, ¿sí? Uno no puede, o sea, somos salvos por gracia porque nosotros Amén. realmente nos domina a veces la carne, ¿no es cierto? Pero en la fe en Jesucristo es donde tenemos la salvación. Entonces no es por la ley, sino era por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces dice, Dios está en lo alto, en su santidad y habita en la gloria. ¿Cierto? Él está, así que lo vimos y descendió. Y el pueblo tuvo miedo, porque iban a morir, porque es que es la presencia del Señor. Y Él es santo, y nosotros estamos en un cuerpo pecaminoso. Amén. ¿Qué dice Gálatas 4:22? Gálatas 4:22. Gálatas, ¿qué significa Gálatas? Amén. Dice. La escritura dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno nació de una esclava y otro de una mujer libre. Amén. Vamos a ver, es en Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 10. Vamos a ver 16, capítulo 16 y 17. Y de tarea leen del 18 al 21, los capítulos. O sea, ¿se lee todo el 16? Y el 17. Y La- después leen ustedes en la casa el 18, el 20, hasta el 21. Ok. Está toda la historia ahí. ¿Leo el 16? Sí, señor. La esclava Agar. Hasta ese día, Sarai, la esposa de Abraham, no le había podido dar ningún hijo, pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú sabes que el Señor no me ha permitido tener hijos, así que ten relaciones sexuales con mi esclava. Tal vez yo pueda tener un hijo por medio de ella. Abraham hizo lo que Sarai le dijo. Cuando Abraham llevaba 10 años viviendo en la tierra de Canaán, su esposa Sarai tomó a su esclava Agar y le dio como mujer a su esposo Abraham. Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Cuando ella se enteró de que estaba embarazada, empezó a creerse más que Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú eres el culpable de lo que me está pasando. Yo misma entregué a mi esclava en tus brazos y cuando ella vino que estaba embarazada, me volví despreciable para ella. Que el Señor decida quién, entre tú y yo, tiene la razón. Pero Abraham le dijo a Sarai, mira, esa esclava es tuya, haz con ella lo que tú quieras. Entonces Sarai trató mal a la esclava y la esclava huyó. Ismael, el hijo de Agar, un ángel del Señor la encontró en el desierto cerca de una fuente de agua que está en el camino de Sur y le dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y ella respondió, estoy huyendo de mi señora Sarai. Después el ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Además el ángel del Señor le dijo, multiplicaré a tus hijos grandemente, tanto que no podrán contarse. El ángel del Señor también le dijo, ahora que estás embarazada, dará a luz a un hijo al que llamarás Ismael, ya que el Señor ha escuchado tu tristeza. Será tan libre como un asno salvaje, luchará contra todo el mundo y todo el mundo luchará contra él. Vivirá en desacuerdo con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, ella le puso por nombre, eres el Dios que me ve. Porque como ella dijo, en realidad he visto aquí aquel que me ve. Por eso esa fuente fue llamada Pozo del Ser Viviente que me ve.
y todavía está ahí entre Cades y Beret. Así Agar dio a luz al hijo de Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar dio a luz a su hijo Ismael. Sí, Ismael significa Dios oye. Dios oye. El 17, el capítulo 17. Ya no lo leí. Tiene por título La circuncisión, señal del pacto. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive como a mí me agrada, siéndome completamente fiel. Si haces esto, yo confiaré el pacto entre tú y yo, y multiplicaré en gran número a tus descendientes. Luego Abraham se postró rostro en tierra y el Señor le dijo: este es mi pacto contigo, serás el padre de muchas naciones, tu nombre ya no será Abraham, sino Abraham, ya que te haré padre de muchas naciones. Te haré muy, pero muy fértil, y yo haré que salgan de ti reyes y naciones enteras. Estableceré mi pacto entre tus descendientes a través de las generaciones y yo. Este será un pacto para toda la eternidad. Prometo ser tu Dios y el de tus descendientes. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que están ahora como extranjeros, toda la tierra de Canaán. Te daré a ti y a tus descendientes esta tierra como lugar de habitación. Será de ustedes para siempre, y yo seré su Dios. Luego Dios le dijo a Abraham: tú y tus descendientes cumplirán ese pacto de generación en generación. Es mi pacto que tú cumplirás. En esto consiste mi pacto entre tú y yo, y tus descendientes a través de las generaciones. Todo hombre entre ustedes debe ser circuncidado. Circuncidará la carne de su prepucio. Esa será la señal de que ustedes aceptan el pacto entre ustedes y yo. A través de todas las generaciones, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado cuando cumpla 8 días de nacido. Aquellos que nazcan en tu hogar también deben ser circuncidados. Y todo esclavo comprado de un extranjero con tu dinero debe ser circuncidado, aunque no sea uno de tus descendientes. Tanto el esclavo nacido en tu tierra como el comprado a un extranjero deben ser circuncidados. De esta forma tu cuerpo estará marcado con la señal de mi pacto eterno. Un hombre sin circuncisión debe ser eliminado de tu pueblo por romper mi pacto. Dios le dijo a Abraham: tu esposa Sarai ya no será llamada así, su nombre será Sara. Le daré mi bendición, a ti te daré un hijo por medio de ella, y ella se convertirá en la madre de muchas naciones. De ella nacerán reyes para las naciones. Luego Abraham se postró rostro en tierra por respeto a Dios, pero se rió para sus adentros y pensó: ¿podrá acaso un hombre de 100 años tener un hijo? ¿O Sara, que tiene 90 años de edad, podrá dar a luz un niño? Abraham le dijo a Dios: espero que Ismael pueda disfrutar de tu bendición. Dios le dijo: no, tu esposa Sara te dará un hijo que llamarás Isaac. Yo mantendré mi pacto con él y sus descendientes eternamente. He escuchado lo que has dicho con respecto a Ismael. Yo le daré mi bendición, tendrá muchos hijos y se convertirá en un pueblo numeroso. Será padre de 12 príncipes y convertiré a toda su familia en una gran nación. Pero haré mi pacto con Isaac, el hijo que Sara te dará dentro de un año por este mismo tiempo. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, desapareció de su vista. Así que Abraham tomó a su hijo Ismael, reunió a todo esclavo nacido en su casa o comprado con su dinero, y a todo varón de su casa, y ese mismo día los circuncidó, tal como Dios lo había dicho. Abraham tenía 99 años de edad cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía 13 años de edad cuando fue circuncidado. En ese mismo día, Abraham y su hijo Ismael fueron circuncidados, y todos los esclavos nacidos en su casa o comprados con su dinero a un extranjero fueron circuncidados con él. Amén.
Bueno, dejamos hasta ahí, pero ahí vemos los dos hijos De Abraham. de Abraham, el de la libre y el de la esclava. esclava. Génesis 16 y Génesis 17 que acabamos de leer.